Estaba yo desvelado y una alerta de F en mi PC, Windows, que conste desde ya, me trajo la noticia de la muerte de Steve Jobs. Inmediatamente la tuiteé y sin quererlo, me empecé a sentir triste, como si se tratara de alguien al que conociera personalmente, como si fuera una persona querida. No comprendí por qué reaccioné así, pues yo no soy de esos que se partiría la cara por Apple. Durante un buen rato me entretuve leyendo la cada vez más apabullante catarata de tweets que surgían desde todo el mundo. En pocos minutos se convirtió en tema estrella. La palabra más frecuente era tanks. Fue creciendo en mí la percepción clara de que el género humano acababa de perder un genio, una figura histórica, no de las cambian un siglo, sino de los que provocan un cambio de era, un nuevo modo de entenderlo todo y, además, con influencia planetaria. Tuve la sensación de vivir una noche histórica y triste porque, a pesar de sus errores, Steve Jobs era humano y nadie lo sabe mejor que su hija Lisa. Este hombre nos ha dado tanto que el impulso unánime en todo el mundo era el del agradecimiento. La vida de Steve Jobs es apabullante. Empezar casi de cero en un garaje y entrar en 56 años en la vida de tanta gente para hacerse la mejor es un contundente ejemplo de aprovechamiento del tiempo. Pero las vicisitudes de su vida, hijo adoptado, sin estudios superiores, despedido de su propia empresa, y el estilo de vida, tenaz, sobrio, discreto, sencillo, son aún más sorprendentes. Lo que ha aportado Steve Jobs es mucho más que una revolución tecnológica. Es un ejemplo de creatividad, innovación, perseverancia y humildad. Creía en sus ideas y peleaba por ellas. No se conformó con mejorar, sino que se empeñó en crear lo que no existía con una intuición sobre las necesidades de la gente que pocos tienen. Fracasó y recomenzó. Se levantó varias veces cuando otros se hubieran quedado a disfrutar de los millones conseguidos. Supo rodearse de los mejores, les imprimió confianza y optimismo. En fin, hay que leer su biografía, pero, por si usted no lo ha visto aún, ponga atención a este conocido e indispensable vídeo. Steve Jobs vio antes y mejor que muchos otros que, además de hacer ordenadores, iPods, teléfonos o tabletas absolutamente revolucionarios, un emprendedor tiene que saber llegar a la emoción de las personas. Daniel Goleman explicaría pocos años después de que Steve saliera del garaje que la inteligencia emocional es el ingrediente fundamental de la competitividad en el nuevo paradigma económico. ¿Y eso qué significa? 1. Que los negocios con éxito se construyen ya no solo sobre productos sino sobre emociones. 2. Que el éxito viene de atraer emocionalmente y no tanto de convencer racionalmente. 3. Que los clientes y los empleados reclaman que los productos, los servicios, las estrategias, los líderes y las organizaciones les emocionen. 4. Y que, por tanto, las emociones han de ser objetivo de las estrategias empresariales. Apple es un ejemplo de todo ello. Y este cambio de mentalidad es aplicable a cualquier empresa o institución, grande o pequeña, se dedique a lo que se dedique en cualquier sitio donde opere. No tengo espacio para detallar en estas líneas en qué consiste la marca emocional, el liderazgo emocional o la comunicación emocional. Invito al que tenga interés a que se venga a uno de mis cursos. Lo que me importa es subrayar que se necesita por este orden lo que Jobs tenía: ideas innovadoras, virtudes personales y entender el corazón de la gente. Se trata de ofrecer productos que incluso ni siquiera la gente sabe que necesita y conseguir, además, que se entusiasme con ellos porque mejoran la vida, son útiles, hermosos, sencillos de usar y funcionan bien. Pasó una hora más y Twitter echaba humo. Todos los trending topics eran relativos a este personaje y a su obra. Le di un repaso rápido al querido dial de nuestra radio. Las más grandes cadenas permanecían lejos de la noticia y centradas en los minuciosos detalles de la boda de una anciana duquesa. Me pareció desolador y una triste evidencia. Apolubas. Recé por él, me dormí y a la mañana siguiente amanecí con la sensación de que alguien que tenía mucho que ver conmigo se había muerto. Y noté la pérdida. Y deseé que, aunque sea con las miserias propias del ser humano, nos vengan a dar ejemplo algunos otros Steve Jobs a los que podamos decir con unanimidad y desde el corazón: muchas gracias por mostrarnos caminos que valen la pena. En un comunicado, Apple confirmó la muerte de su cofundador, presidente del directorio y exdirector ejecutivo Steve Jobs, 1955-2011. Apple ha perdido a un visionario y genio creativo, y el mundo ha perdido a un sorprendente ser humano. Aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar con Steve hemos perdido a un amigo y a un mentor inspirador. Steve dejó detrás a una compañía que solo él podría haber construido, y su espíritu siempre será la base de Apple, publicó la compañía en su sitio web.
Además, Apple habilitó el correo electrónico rememberingstv@apple.com para recibir las condolencias y mensajes por la muerte de Jobs. Steve Jobs, quien dejó de existir a los 56 años, había superado un cáncer de páncreas en el 2004. En el 2009 fue sometido a un trasplante de hígado y se mantuvo activo en Apple hasta mediados de agosto cuando anunció su dimisión. Como se recuerda, Jobs se tuvo que retirar durante varios meses a principios de 2009 para tratar lo que denominaron desequilibrios hormonales, aunque luego se supo que se había sometido a un trasplante de hígado en abril de ese año en un hospital de Tennessee. El ex CEO, director ejecutivo, de Apple, Steve Jobs, anunció el 24 de agosto pasado en un comunicado su salida al frente de la compañía, aunque se mantuvo como presidente del directorio por las acciones que poseía. En la declaración, Jobs había indicado que quería continuar en la empresa que ha convertido en una de las más influyentes del planeta, pero no podrá y recomendó que Tim Cook le reemplace como CEO. Siempre he dicho que si llegaba el día en el que no podría hacer frente a mis obligaciones al frente de Apple como CEO, sería el primero en hacérselo saber, escribió Jobs en agosto, en una carta dirigida a la junta directiva de la empresa y a la comunidad de Apple. Steve Jobs, fundador de Apple y mítico visionario que transformó los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone o el iPad, falleció este miércoles a los 56 años de edad, confirmó la compañía de Cupertino. El jefe ejecutivo del gigante informático, que en varias ocasiones llevó la batuta de la industria tecnológica, ejerció como consejero delegado hasta finales de agosto, cuando renunció por no poder hacer frente a sus obligaciones y después de 8 meses de baja por motivos médicos. El ejecutivo había superado un tumor de páncreas en 2004 y fue visto visitando centros para pacientes de cáncer a lo largo del año, en el que se prodigó poco públicamente. Jobs reapareció para la presentación del iPad 2 el pasado mes de marzo, un evento en el que fue recibido con una sonora ovación y en el que se mostró extremadamente delgado. La alta implicación de Jobs en el diseño y desarrollo de exitosos productos como los reproductores iPod o el teléfono iPhone ha generado una imagen de dependencia que ha hecho cuestionarse al mercado si Apple seguirá siendo vanguardista sin su cabeza pensante al frente. El pasado martes Apple desveló su nuevo modelo de iPhone, el iPhone 4S, en un acto conducido por Tim Cook, sucesor de Jobs, quien no acudió a la cita como solía hacer desde el debut en 2007 del revolucionario dispositivo. El pasado 5 de enero Jobs aseguró en un comunicado que sus médicos habían determinado que sus problemas de salud tenían como origen un desequilibrio hormonal de tratamiento simple y sencillo. La genialidad, pasión y energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecieron y mejoraron nuestras vidas. El mundo es un lugar indudablemente mejor gracias a él. Con estas palabras la compañía de Cupertino le dijo adiós al visionario Steve Jobs. El expresidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, falleció este miércoles a los 56 años de edad, informó la empresa. Estamos muy tristes en anunciar que Steve Jobs ha muerto el día de hoy, dijo Apple en un comunicado. La firma reconoció el trabajo de Jobs en la compañía. El mundo es mucho mejor gracias a Steve, señala el documento y añade que murió en paz, rodeado por su familia. La tecnológica dijo que se creará un sitio de internet para quienes quieran homenajear a Jobs. Su mayor amor era para su esposa, Laurene, y su familia. Nuestros corazones están con ellos y para todos aquellos que fueron tocados por sus regalos extraordinarios, finaliza el comunicado. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que haber trabajado con Jobs fue un gran honor y añadió que lo echará enormemente de menos. El mundo raramente ve a alguien que haya tenido un impacto tan grande como tuvo Steve, agregó. El pasado 24 de agosto, el hombre que presentó al mundo los populares iPhone y iPad renunció como CEO de la compañía por los problemas de salud que le aquejaban. Siempre he creído que si alguna vez llegara el día en que no pudiera satisfacer mis labores y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en decírselos. Desafortunadamente, el día ha llegado, dijo en esa ocasión a través de una carta dirigida a la comunidad de la tecnológica. Aquel día, Jobs dijo creer que los días más brillantes e innovadores de Apple están por venir. Espero verlos y contribuir en ese éxito en una nueva posición, apuntó. En el texto, Steve Jobs agradecía a sus compañeros en la empresa por los años de trabajo juntos.
He conseguido a algunos de mis mejores amigos de toda la vida en Apple, concluyó. El empresario, que luchaba contra un cáncer de páncreas, se encontraba bajo licencia en el cargo de CEO de Apple desde el 17 de enero de 2011, misma que terminó en agosto, cuando decidió renunciar. Interrumpió su receso y reapareció brevemente en público en marzo para la presentación de la nueva versión del iPad y posteriormente para asistir a una cena ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para líderes tecnológicos en Silicon Valley. La apariencia usualmente demacrada de Jobs generó interrogantes acerca de su salud y su capacidad para continuar al frente de la firma. Tras la renuncia, Apple anunció que Steve Jobs ocuparía el cargo de presidente del directorio y que Tim Cook resultó seleccionado para reemplazarlo como presidente ejecutivo, tal como lo recomendó el cofundador de la compañía. Apenas el pasado martes, Cook presentó el nuevo modelo iPhone 4S, en su primera presentación pública como CEO de Apple. El 12 de junio de 2005, Steve Jobs dio un discurso en la Universidad de Stanford en el que habló de la muerte, y que se considera uno de los pocos momentos en que abordó su vida privada. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo, no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida, expresó aquel día. Jobs fue un pionero en la transformación de la computadora, que pasó de una curiosidad fabricada por jóvenes aficionados a un artefacto doméstico de primera necesidad, aunque sus computadoras Macintosh eventualmente perdieron casi toda su participación de mercado ante las PC, que contaban con el sistema operativo Microsoft Windows. Guió a Apple, convirtiéndola de una empresa rudimentaria de 2 empleados a un gigante de Silicon Valley, especialmente después del lanzamiento de la Apple II, la primera computadora de uso masivo. Su surgimiento hace 30 años obligó a IBM Corp. y a otros competidores a esforzarse por igualarla. Jobs era un hombre carismático y expresivo, un vendedor por naturaleza y un oráculo de su industria que parecía intuir las necesidades de los consumidores antes que ellos mismos las conocieran. Solía subir al escenario en las ferias y eventos de Apple en jeans, zapatos deportivos y suéteres negros, hechizando a la audiencia con sus más recientes innovaciones y concluyendo siempre con una presentación final precedida con la frase: "Hay un asunto más". Su insistencia en la estética minimalista, el diseño cuidadoso y el uso de materiales de alta calidad hizo que los artefactos de Apple sean calificados como de alto calibre. También justificó los altos precios, aunque eventualmente la competencia le obligó a bajarlos. En una entrevista para un documental transmitido en 1996 por la televisión estadounidense, Jobs recordó cómo creció en la década de 1970 y cómo su generación prefería la poesía en lugar de las finanzas. Creo que eso fue maravilloso y creo que ese mismo espíritu puede ser introducido en productos, y que esos productos pueden ser vendidos a gente que apreciará ese espíritu, comentó. En privado, sin embargo, otros lo calificaban de jefe autoritario y errático, que hacía exigencias irracionales y humillaba a sus empleados. Su biógrafo, Alan Deutschman, lo calificó de emocionalmente inestable y excesivamente errático. En su vida personal, Jobs negó por 2 años ser el padre de Lisa, quien fue hija de su novia Grisan Brennan y que nació en 1978. Años más tarde, bautizaría a un modelo de computadora con ese nombre. El carisma y fortaleza de Jobs parecían invencibles. Uno de sus ingenieros comentaba que en su presencia se creaba un campo de realidad distorsionada porque, en persona, era capaz de convencer a cualquiera sobre cualquier cuestión, aun cuando uno volviera a discrepar en cuanto él se iba. Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, hijo de Joanne Schieble, para entonces una estudiante de posgrado soltera, y Abdul Fattah Handali, un estudiante originario de Siria. Fue entregado en adopción a Clara y Paul Jobs, quienes alentaron su afición por la electrónica. Se graduó de la secundaria en 1972 y se inscribió en la Universidad Reed College en Portland, Oregón, pero pronto abandonó los estudios. Le sobreviven su hermana Mona Simpson, su hija Lisa Brennan Jobs, su esposa Laurene Powell y sus 3 hijos Reed, Erin y Eve.